Y de esa manera, decíamos que la clase del día de hoy está fundamentalmente basado en otro personaje. Y este personaje es de este libro que tengo. ¿Lo distinguen? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? A ver. El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Esto es la obra o el personaje. Sí, sí, dígame. Hay alguien que no es de nuestro salón. Sí, ahora vamos a identificar. A ver, ya, cuidado, estoy. Ahora sí, ya todos apaguen su micrófono para que de esa manera podamos grabar. Porque esta clase, chicos, ya no quisiera que interrumpan para solamente hacer una pregunta y no lo hagan fuera del tema, ¿sí? Les decía que la obra vamos a comenzar justamente con un personaje que es de la lengua española muy conocida llamado El Lazarillo de Tormes. Esta es la obra que vamos a digerir el día de hoy. Digerir es un decir, la vamos a analizar. Esto es lo que nos interesa la clase del día de hoy. Y para ello he preparado alguna diapositiva para poder compartir. Y aquí, por favor, me acompañan. Y ahí está. ¿Se aprecia? Muy bien. Semana 6, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes. Por cierto que el nombre de Lazarillo, que hasta ahora existe, por ejemplo, los que anteriormente en los siglos pasados de España, habían unos ciegos que buscaban siempre a una persona quien los acompaña para que puedan hacer sus actividades. Y a ese personaje se le conocía como Lazarillo. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no son personas que se contratan, sino crían, por ejemplo, algunos perros, los perros estos que conducen a los ciegos, que los llevan a los ciegos y les llaman a estos perros, le llaman lazarillos. ¿Por qué? Porque Lazarillo se inicia justamente con esta obra. Su nombre en realidad no era Lazarillo, sino era Lázaro. Y de ahí viene, ¿no? El primer hombre que diríamos inventa un nuevo oficio, conducir o llevar a los ciegos. Y a este, como se llamaba Lázaro, surgió el nombre, el sobrenombre de Lazarillo, de Tormes, porque él nace en un lugar donde hay un río, el río Tormes, en España, en Salamanca, y de ahí suele denominarse, suele llamarse Lazarillo de Tormes. Muy bien. El Lazarillo de Tormes es una obra renacentista del siglo XVI. Mira, estamos hablando más o menos de los años 1500. 1500. Cuando hablamos del siglo XVI es entre lo que es 1500 a 1600, ¿no? Fue una de las obras más importantes de la literatura española, ya que con ella comienza la novela picaresca. O sea, hasta ese entonces todavía no había o no existía de lo que nosotros llamamos propiamente una novela diferente. Habían novelas, pero tenían mucha celebridad, muy pomposo, casi difícil de entender. Pero por primera vez, con esta obra literaria, ¿no? Aparece lo que se denomina la novela picaresca. ¿Por qué picaresca? A ver, ¿por qué picaresca? Por favor, ¿por qué picaresca? Vamos a explicar. Porque es una crítica que se hace a la situación que reinaba en España. Ojo que España no era todo, pues, no hermoso, bonito, con lleno de valores. También había corrupción, también había antihéroes, antipersonajes. Entonces, justamente la novela picaresca busca de eso se nutre. ¿Para qué? Para escribir. Pero era prohibido, chicos, era prohibido, jóvenes, escribir algo que tú criticaras en esa época a la España de ese entonces. ¿Por qué? Porque reinaba
ya tú sabes, un periodo de represión. ¿Qué cosa es un periodo de represión? Cualesquiera que se burlara de las altas personalidades de esa época, simplemente pagaban hasta con su vida. Acuérdate que estaba funcionando la famosa Santa Inquisición, ¿no? Que ahora te voy a explicar luego. El Lazarillo, al ser una obra anónima, cuidado con eso, porque por allí, para tus conocimientos más posteriores, cuando postulas a la universidad o de repente postulas, no sé, a un instituto armado, etcétera, y te viene una pregunta y te dice, ¿quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Esta obra es anónima, o sea, se desconoce el autor. No se sabe quién es el autor, ¿ya? Pero no podemos decir con seguridad a qué año pertenece. Las primeras ediciones proceden de 1554. O sea, lo que se ha descubierto, alumnos, es de que en el año de 1554, a partir de allí, aparecen las primeras ediciones. Todo el mundo en esa época se preguntaba, ¿no? ¿Quién habría escrito tanta osadía? Tras años de búsqueda, se cree haber encontrado al autor de esta obra, como dice el artículo de La Vanguardia. La Vanguardia es un periódico importantísimo de España, siempre con la investigación, ¿no? Donde Mercedes Agulló, o sea, es la autora, una periodista, asegura que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. Y ahí está el link, si es que alguien se interesa. Esto lo voy a poner en el CIENET para que usted también lo desarrolle. Si usted quiere ampliar un poco su investigación, indagar un poco más, puede entrar allí a ver qué cosa dice este artículo. Pero lo esencial, lo primordial, esto ya digamos, cuando se ingresa al detalle, usted podría responder. Pero si no, alumno, si no, señorita joven, simplemente el Lazarillo sigue siendo una obra anónima. Porque estas son teorías que se dicen. Mire, como una obra, dicho sea de paso, alumno, la obra de Lazarillo de Tormes, esta obra, que es delgada, súper delgada, rápido a digerir, rápido de leerla, esta obra, alumnos, esta obra, en realidad se le da el carácter de obra literaria, pero en lo que fue, o sea, lo que fue esto fue una carta escrita, fue una carta escrita, ¿ya? Veamos entonces, a ver qué cosa más nos dice ella. Aquí más o menos hemos recreado el personaje de quién fue el Lazarillo. Definitivamente fue un niño que comienza muy temprano, a los 8 años, comienza y es, digamos, ofrecido por su mamá para que acompañe justamente a este ciego que ustedes están viendo acá al costado, a este ciego, para que él le ayude en todos sus quehaceres. El Lazarillo es una obra pseudo-autobiográfica. ¿Qué cosa quiere decir? Que sí, el personaje en la España de ese entonces existió. Por eso se dice pseudo-autobiográfica, que quiere decir que refleja una situación real mediante un personaje ficticio. O sea, este personaje, alumno, este personaje trató de disfrazarse con otro personaje ficticio, pero que el personaje ha existido, sí, por eso decimos es una obra pseudo-autobiográfica. ¿Por qué decimos que es una obra pseudo-autobiográfica? Porque justamente aquí él se describe a sí mismo, y, por ejemplo, dice, pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez. No es Antonia, es Antona Pérez. Naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveedor, y ahí describe a su padre, que al final es encarcelado porque había robado unos quintales de harina y todo lo demás. Y luego muere en prisión el padre y enviuda a la madre, y la madre prácticamente
queda en la absoluta pobreza. Y a partir de ahí comienza la tragedia, diríamos entre comillas, del gran Lazarillo o Lázaro, ¿no? De Tormes. Que refleja una situación real mediante un personaje ficticio. Ya, ahí, por ejemplo, acá tenemos compartiendo, ¿no? Lo que interesaba en la época, había pobreza, como toda sociedad, era qué cosa llevarse a la boca, era un pan. Entonces, ¿qué cosa más podemos decir de la obra de Lazarillo? Es una carta escrita en primera persona, ¿ve? Le decía. En realidad, esta obra que yo tengo en mi poder, esta obra de Lazarillo de Tormes, el Lazarillo de Tormes, ahí está el Lazarillo de Tormes, es una carta originalmente, es una carta, donde relata las miserias de las clases más bajas de la sociedad española. Al ser una carta, deducimos que el destinatario es alguien de una clase social mayor. Claro, en realidad, ustedes creen que esta obra de Lazarillo, escuchen, ¿habrá escrito él mismo? Definitivamente que no. ¿Saben por qué? Porque pues el Lazarillo, por lo mismo pobre que es, no tenía el nivel cultural como para escribir una carta. Lo ha hecho otro personaje, pero sí describiendo qué cosa era la España de ese entonces. ¿Y cuáles eran los personajes de Lazarillo? Primero, es el protagonista, o sea, ¿quién? Lázaro de Tormes, más conocido como Lazarillo, que o sea, representa a la clase social más baja. Su madre le encomienda a un ciego, eso es lo que les decía. El ciego viene a ser su primer amo, su primer amo. Mire, en ese entonces se hablaba de amo, ¿no? Pareciera que te compraban a ti, sí, pues así era. Era su primer amo. Pero ¿a cambio de qué? Simplemente a que le dé algo de comer. Eso era de lo que en ese entonces se trabajaba. Y esto supone, no tanto esclavo, porque ya en España de esa época ya el esclavismo no existía, pero sí podías tú, por ejemplo, tomar a una persona a cambio de comida y a cambio de un techo que le puedes dar, te puede hacer el trabajo. El esclavo no, pues el esclavo tú puedes hacer lo que quieras con esa persona, ¿no? Simplemente es considerado como un objeto. Pero en este caso no. Muy bien tu intervención, muy bien tu intervención. Su madre le encomienda a un ciego y esto supone un antes y un después en su vida. Y aquí está, miren, más o menos cómo desempeñaba su trabajo. Ahí lo vemos al niño de 8 años, Lazarillo o Lázaro, llevando. Primer amo de Lázaro. Demasiado tarde que está ingresando un alumno. Primer amo de Lázaro es el personaje que más influye en la vida de Lázaro, miren. Es el personaje que más influye en la vida de Lázaro. ¿Por qué? Ya que éste le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo. El ciego le enseñaba las cosas a Lázaro a través de los golpes. Imagínense, ¿no? A un niño a esa etapa ya le enseñaban a robar, a ser astuto, a ser tramposo. Este le enseña también a cómo obtener comida y a cómo conseguir dinero. Es el primer personaje, en este caso, de nuestra obra que el día de hoy estamos hablando. Tenemos a un segundo amo. Ya cansado, nuestro Lázaro, pues, nuestro Lazarillo, decide irse. Dice, ya no, ya me cansé de este. Inclusive estaba creciendo, pues ya tendría 9, 10 años, ¿no? 11 años quizá. Y decide buscar otro amo. Y este amo encuentra a un clérigo, o sea, un sacerdote de la época, ¿no? A un cura, diríamos. Segundo amo de Lázaro. Este representa el tema de la corrupción del clero. Cuando hablamos de clero, estamos hablando de la iglesia. En este caso de la iglesia antigua, la iglesia católica. Él guardaba el pan de la misa, miren lo que hacía este clérigo, ¿no? Guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo él solo. La avaricia del clérigo lo enciega de la realidad, razón por la cual él piensa que habían ratones en su casa comiéndole el pan. ¿Quién crees que se comía el pan? El clérigo, este segundo personaje, alumnos, decía que los ratones se comían, o sea, tanto era, pero ¿quién crees que se lo comía los panes? Él. ¿Quién?
El Lazarillo, pues Lázaro, él se lo comía. Pero este clérigo estaba tan ensegado por lo que hacía, ¿no? En realidad decía, ah, los ratones se lo están comiendo, pero él. O sea, tanto era el hambre, chicos, en esa época, que miren a dónde se llegaba, ¿no? Veamos entonces, ¿quién fue el tercer amo? El tercer amo de Lázaro. El tercer amo de Lázaro representa las falsas apariencias de la época. Lázaro se juntó con él ya que parecía que tenía dinero y luego es todo lo contrario. Es un personaje que se creía que era de la alta alcurnia, de sociedad, de dinero, y Lázaro se equivoca. Y si tú lo ves aquí, si tú lo ves aquí a Lázaro, ya está ya un adolescente, más o menos la edad de ustedes ya más o menos con la edad de ustedes, entre 13, 14 años, ¿no? Y ahí estaba manifestándose. Y su tercer amo, ¿no? Se equivoca Lázaro, muy por el contrario, había sido un personaje que no tenía dinero. Muy por el contrario, carecía de ello. Aparece un cuarto amo de Lázaro. Es el amo que le da, mira, es el amo que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Imagínate todo ese tiempo, el gran Lazarillo estaba totalmente desnudo, sin zapatos. Y es aquí que recién este amo le da su primer par de zapatos. Miren, él es un fraile, también está dentro, pero es un fraile corrupto, ya que él es un fraile promiscuo. Promiscuo quiere decir que le gustan mucho las mujeres. Pero a nuestro Lazarillo no le interesaba tanto las mujeres, sino lo que le interesaba era, ¿qué cosa? Comer, comer. Entonces dice, las ansias de Lázaro en ese momento no era por mujeres, sino por comida, lo que hace que Lázaro lo deje. Una vez más, Lázaro vuelve a mendigar por las calles. Pobrecito, Lázaro va de tumbo en tumbo. Muy bien. Y aparece otro, el famoso Buldero, el Buldero. El Buldero también tiene que ver que es un personaje, acá lo tiene en el medio, ¿ya? Que es un sacerdote, que es un cura, pero es el quinto amo de Lázaro. Él fue el amo más falso de toda la novela. Este representa la falsa religiosidad. Decía creer en Dios, decía que voy a santificarte y todo, pero ¿qué cosa hacía esto? El buldero vendía bulas solamente para lucrarse de las ganancias. Miren, jóvenes, o sea, te voy a perdonar los pecados, pero para eso tienes que pagarme, porque yo soy, ¿no? El sacerdote, el cura. Y todo eso era pues el falso, la falsa religiosidad, ¿no? Y seguimos, y ahí está, tenemos a un sexto amo, el pintor. El pintor es sexto amo de Lázaro, pero estuvo muy poco tiempo con él. Este representa la clase renacentista culta. Este sí ya no tiene nada que ver, este amo ya con la religión y con la de la época, sino ya era un pensador, ¿no? Pero esto casi no, y él no le gusta a Lázaro y decide irse a otro amo. Y acá ya lo vemos ya joven, ya lo vemos joven a Lázaro. El último amo es el capellán, el capellán. Séptimo amo de Lázaro es un oportunista que se vale de otras personas para recibir unos beneficios. Este le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro. Jóvenes, el séptimo amo recién le ofrece un sueldo al gran Lázaro para que pueda ya tener un trabajo, como trabajo ya diríamos remunerado. Más o menos, alumnos, esto es la temática del Lazarillo. Así se desarrolló esta famosa obra, El Lazarillo de Tormes, El Lazarillo de Tormes. La temática del Lazarillo gira alrededor de una fuerte crítica social, incluso una denuncia del falso sentido del honor y la hipocresía. La dignidad humana sale muy mal parada de la sombría visión que ofrece el autor. Sí, pues, es una fuerte crítica a la sociedad de entonces. Entonces, imagínate ustedes, alumnos, ya para ir concluyendo la clase, ¿qué hubiera pasado si se hubiera sabido quién fue el autor? Simplemente al autor lo encerraba, lo encarcelaba y le aplicaban hasta la pena de muerte. ¿Por qué? Porque esos personajes a quien describía tenían mucho poder en ese entonces.
Y ahí está la temática de Lazarillo. Entonces, en conclusión, diríamos que esta obra de Lazarillo de Tormes, alumnos, es una obra crítica, ¿ya? Una obra crítica. La crítica a los personajes de la época. La síntesis se divide en 7 apartados. El primero explica su infancia, el segundo su adolescencia y el tercero su juventud. Muy bien, chicos, de esta manera, pues, hemos terminado esta parte. Ahora sí viene lo que nosotros podríamos establecer, ¿no? Nuestra clase del día de hoy. Bien, a ver, vamos a comenzar a hacer unas preguntas por parte de ustedes, para que de esa manera puedan intervenir. Bien, a ver. Ahora sí, les abro ya, les abro la pantalla para que puedan ustedes intervenir. Chicos, si nos falta tiempo, no se preocupen, nuevamente reingresan con el mismo ID, ya, para que de esa manera pueda hacer su participación y sus preguntas. ¿Qué les pareció el día de hoy el desarrollo de la clase? Quiero intervenciones ordenadas. Abra su micro solamente para tocar el tema, ¿ya? Para tocar el tema. Después ya viene, al final vienen las preguntas, en el otro espacio que vamos a tener. Preguntas, digamos, de que las tareas, que profesor no he conseguido tal apunte, tal actividad, no entiendo la pregunta que dejó la anterior, ya, para eso. Pero ahora, solamente vamos a dialogar, vamos a intercambiar pareceres referente a lo que hemos abierto. Ahora sí, abran ya todos sus micrófonos. Pamela está cerrado su micrófono, es como si no estuviera presente. Andri, Piero, Jennifer, Yair, Diego, están cerrados sus cámaras. A los demás sí están presentes en clase, los demás como si no estuviera. Pareciera que estuvieran despertándose o se hubiera regresado a su cama, no sé. Muy bien, voy a Erika, que estuvo muy tempranito. Vamos a felicitar a David también, a Miguel, a Esperanza, a Adriano, a Jean-Pierre, a Paolo, a Yomaira, muy bien. También vamos a Andrea, a Max. ¿Quién será Max? Ese hombre que está ahí cubierto con, parece el hombre lobo. Tiene que sacarse esa capucha. Yo no está en mi clase de esa manera, yo no sé. No tiene usted ninguna justificación. Profe, que hace frío. No, pues salud. Yo también tengo frío, pero yo estoy con camisa y con mi corbata. O sea que no. Mi puerta está abierta, profe, la puerta está abierta. Ya, ciérralo, sí. Ciérralo, pues hijo, ciérralo. No, Jonathan, muy bien, a Jonathan, a Verónica, a Andri, a Piero, a Isaac, Chumbe, ahí está Chumbe. ¿Cómo se le extraña a Chumbe? A Chumbe. Valeria, a Diego y Arlen, muy bien, Arlen, a ver, ¿quiénes más están? Habíamos dicho Andrea, está Pamela, está Verónica, está Diego, ya dijimos, Noemí, Krishna, los demás están cerrados sus... Ah, muy bien, Yair. ¿Está bien así? Yair, ahora, claro, pero el polo del colegio, pues hijo, ¿qué le pasa? Que usted se cambió de colegio. Profe, el cabello. No, eso no es posible porque todas las peluquerías están cerradas. Muy bien. Entonces, también, oye. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta sobre la clase? A ver, alumnos, sobre la clase, ¿alguna pregunta? Ustedes me dicen y de esa manera vamos respondiendo, ¿no? A ver. Preguntas, por favor. Profe, una pregunta. A ver, dígame, Max. ¿Ese PPT se copia? ¿Perdón? ¿Se copia el cuaderno o no, profe? Ah, claro, esto sí. Inclusive ya en el CIENET ya lo tienen ustedes. Yo lo he subido ayer, ya para que ustedes vayan investigando, vayan viendo, ampliando de repente, para que lleguen a la clase con conocimientos, ¿ya? Y ya lo he subido ayer.
eso después del día de hoy la clase ya pues lo tienen que transcribir al cuaderno de literatura, porque tienen que tener material para que después, ya más adelante, digamos, se haya una evaluación y ustedes de dónde tienen que estudiar. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿alguien más? Además, este video, esta clase del día de hoy, lo he grabado, lo voy a llevar a un video al YouTube, y de allí ustedes, a través de un link, lo pueden repetir. Lo voy a poner al CIANET, perdón, y de esa manera ustedes pueden nuevamente ver la clase, reforzar sus ideas, a ver qué cosa no le quedó claro, y pueden hacerlo. E inclusive esto también va a ser para los alumnos que, digamos, no tienen la computadora, o de repente no tienen la cámara, etcétera. Entonces ya se les va a entregar a través de ese link. Bien, ¿alguna otra pregunta referente al tema? Entonces yo me atrevería, ya estamos desarrollando actividades. Ustedes saben que ya no se va a dejar casi mucha tarea. Solamente la tarea será para que usted un poquito por ahí refuerce las ideas. Pero el día de hoy sí me interesa su participación. A ver, ¿por qué recibe el nombre de Tormes? ¿Por qué él decide ponerse Tormes? Porque él nace en Salamanca. ¿Por qué mejor no hubiera sido el Lazarillo de Salamanca, por ejemplo? ¿Por qué él decide llamarse Tormes? A ver, pregunta. Sí, sí, me han dado la diapositiva. Está bien. A Es ver. la diapositiva que tenemos que copiar en el CIANET. ¿Cuál es la diapositiva? La que voy a subir en el CIENET. Sí, ya está, ya he subido. Nada, profe. Ah, ya, yo creía que me estaba preguntando. La pregunta entonces está, ¿por qué él decide llamarse Tormes? A ver, Paolo, estoy esperando alguna respuesta. Profe, nació en un río. Claro, nació cerca de un río. Ese río se llama Tormes. Eso está en Salamanca, en España. De ahí viene el nombre de... Mire, este tipo de preguntas que acabo de hacerte, estas son las preguntas que mayormente se hacen para que usted ingrese a las universidades o a los institutos armados. Son preguntitas que si usted no está atento en la explicación que el profesor dio, lo deja pasar. Y cuando viene la pregunta, uy, pero eso nunca me han enseñado, pero ahora está presente. Entonces diríamos, ¿por qué Tormes? Porque además en la obra lo dice, ¿no? Él mismo se describe y él dice de que toma ese sobrenombre porque es con el río que pasa por la ciudad o por Salamanca. Originalmente habíamos dicho de que en cualquier momento se puede cortar, chicos, no se preocupe. Lo vamos a abrir nuevamente para ya seguir conversando, hacer algunas preguntas, porque son 2 horas de clase, ¿no? Y de ese modo pueda usted hacer las preguntas del caso. A ver, otra pregunta. ¿Por qué se dice que es una obra anónima? ¿O a qué se denomina obra anónima? Que no tiene autor. Que no tiene... ¿Así será la respuesta? ¿No tiene autor? Entonces, ¿quién lo hizo? Su autor es desconocido. Muy bien. Esa es la respuesta. La respuesta es que se desconoce al autor. Porque de todas maneras, cuando dice no tiene autor, bueno, entonces, ¿quién lo hizo? Los ángeles, ¿lo hizo pues quién? No sé, el espíritu, el fantasma, no. Sí tiene un autor, pero se desconoce. Ahora hay mucha investigación sobre eso. A ver, ¿alguien más? De repente otra pregunta. ¿Alguna otra duda? Entonces yo me estoy atreviendo a preguntar. De repente en la evaluación, en una conversación, de repente le dicen, ¿cuántos amos tuvo Lázaro? O Lazarillo. 7 amos. 7 amos, ¿no? A ver, otra pregunta más capciosa le puedo hacer. De simulacro, diríamos. A ver. ¿Cuál de los amos fue el quien le compró un par de zapatos por primera vez? A ver si Erika. Uno de los 7. Hola, Erika, hola. A ver, ¿quién fue el cuarto amo? El primero. No, el primero no. El primero fue un ciego.
¿Qué? El cuarto amo. El cuarto amo, muy bien, es el cuarto amo. Ok. Y donde él más aprende todo esto, diríamos, la vida en sí, ¿de quién tiene más recuerdo el Lazarillo de Tormes? Escuchamos. Primero. ¿El El primero? primero, muy bien, del primero, del ciego, porque este le enseña muchas otras cosas, ¿no? Cómo conseguir comida, cómo robar, cómo estafar y todas esas cosas para que pueda sobrevivir. Entonces, en realidad,